Hola, saludos a todos. Aquí estamos en una nueva clase Contrarreloj. Esta clase se titula Ofrendas agradables. Vamos a tener como siempre 4 ejemplos. El primero es de Abel, Génesis 4, 3 y 4. El segundo de la viuda, Marcos 12, 41 al 44. El tercero en sacrificio, Génesis 8, 20 y 21. Y el último ejemplo es Cornelio, Hechos 10, 4. Bien, entonces, para comenzar, vamos a tener el primer ejemplo que es de Abel, Génesis 4, 3 y 4. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Primeramente, ¿qué fue lo que le trajo a Abel? ¿Qué es de la ofrenda que queremos hablar? Porque estamos hablando de las ofrendas agradables. Dice que Abel trajo también lo primogénito de sus ovejas y de su grosura. Y aquí hay algo que aprender, porque eso Jehová lo miró con agrado, como dice el punto número 2. Quiere decir que cuando nosotros le damos lo primero a Dios, es algo que le agrada a Dios. Y vamos a tomar por ejemplo esto. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué podemos aprender con esta enseñanza? Que lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por habernos levantado, por habernos permitido pasar una noche y estar otra vez despiertos. Es la misericordia del Señor. De todo eso hay que dar gracias a Dios. Por eso es importante que lo primero siempre se lo ofrezcamos al Señor. Así como Abel en este momento le ofreció los primogénitos de las ovejas. Entonces nosotros tenemos que aprender que lo primero debe de ser para Dios siempre. Es algo que debemos de ir aprendiendo, que debemos de ir conociendo con la ayuda de Dios, y eso le agrada mucho a Dios. Vamos a continuar con el segundo ejemplo. La ofrenda de la viuda, Marcos 12, 41 al 44. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces llamando a sus discípulos, les dice: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí vamos a tratar 3 puntos importantes: la cantidad que echaban los ricos, la ofrenda de la viuda y la mirada del Señor. Vemos que los ricos echaban mucho, como dice aquí la Escritura, pues tenían mucho dinero y echaban de lo que les sobraba. Pero la ofrenda de la viuda echó todo lo que tenía. Dice que echó todo su sustento. Echó 2 blancas que son un maravedí. Hablando económicamente no es mucho, es muy poco. Pero la importancia es el concepto, y eso es lo que miró el Señor. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. ¡Qué enseñanza de esta mujer, que dio todo lo que tenía para la iglesia, para la causa, para la obra! Y eso es muy importante, no escatimar nosotros lo que vamos a dar por la obra de Dios. Y no solamente estoy hablando en la forma monetaria, no, estoy hablando en nuestra vida. No escatimar lo que vamos a hacer por Dios. Nada de que si me sobra tiempo voy a hacer algo para Dios. Si me sobra tiempo voy a orar en la noche. Si me sobra tiempo voy a predicar. No puede ser así la vida de nosotros. Nosotros tenemos que poner a Cristo primero antes que cualquier cosa. Voy a predicar, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer su obra con la ayuda de Dios, y yo estoy seguro que Dios me va a ayudar para poder vivir en esta vida.
porque Dios es grande, porque Dios es fuerte, porque Dios creó todas las cosas y esas ofrendas le agradan a Dios. Miren, vamos a continuar más adelante porque el tiempo está corriendo velozmente. Vamos a ver, ofrendas agradables es el título y el subtítulo es en holocausto. Génesis 8, 20 y 21. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente, como he hecho. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios aquí? Aquí el diluvio acababa de terminar y ya las aguas habían bajado y ya había aparecido la seca nuevamente, había aparecido la tierra. ¿Y qué es lo que hace Noé cuando baja del arca? Lo primero que hace Noé es edificar un altar a Jehová. Y dice que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. No dijo Noé, ya salí del arca, ya voy a ver, voy a empezar a trabajar, voy a hacer las cosas que tengo que hacer porque ocupo, porque necesito. No, primero es Dios y eso debe de estar grabado en la mente de cada uno de nosotros. Primero mi Dios, primero el Creador de todas las cosas, porque por Él vivo, porque por Él estoy aquí en este lugar. Entonces Noé entiende esta parte y por eso cuando baja del arca, lo primero que hace es ofrecer holocausto a Dios. Y dice el versículo 21, y percibió Jehová olor de suavidad. No se bajó pensando en lo que iba a hacer, se bajó pensando que por Dios había pasado todo aquello. Entonces lo primero que hace es ofrecerle ofrenda a Dios. Y eso es muy importante y eso es lo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a pasar al cuarto y al último ejemplo. Cornelio, Hechos 10:4. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Aquí podemos ver algo muy importante. ¿Quién era Cornelio? Era un varón de Cesarea que era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era un hombre pío, era un hombre temeroso de Dios, que hacía muchas limonas al pueblo, así dice la palabra de Dios, y que siempre estaba orando a Dios. Y miró en visión, y dice que miró un ángel que entraba con él, y es cuando le habla el ángel a Cornelio, y ya puesto Cornelio los ojos, dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. ¿A dónde vamos con esto? Orar a Dios es algo que le agrada a Dios. Dar limosnas a los que lo necesitan es algo que le agrada a Dios. En otras palabras, cuando nosotros ayudamos al necesitado, cuando nosotros ayudamos al menesteroso, es una ofrenda que le agrada a Dios. Cuando tú veas a alguien que extiende su mano para pedirte un plato de pan, no se lo niegues. Esas son ofrendas que le agradan a Dios. Eso es algo que llega hasta el trono de Dios. Y este hombre, a pesar que no era del pueblo de Israel, a pesar de que no era del pueblo de Dios, Dios se agrada de su ofrenda y por allí entra la gracia a los gentiles. Porque después va Pedro y le habla el mensaje glorioso de Jesucristo y este hombre entiende ese mensaje. Por eso qué importante es que nosotros le ofrezcamos ofrendas a Dios, ayudando al necesitado. Dios, viendo tu corazón sincero, Dios siempre va a hacer algo contigo con la ayuda del Señor. No pienses que tus ofrendas, no pienses que lo bueno que haces cae al vacío. No es así. Todo lo bueno que haces está siendo visto por Dios. Hazlo con un concepto grande. Hazlo con un deseo de ayudar al necesitado, porque así le agrada a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a prosperar tu vida.
No piensas que vas a perder, al contrario, no vas a perder, vas a salir ganando, porque eso le agrada a Dios. Ofrendas agradables, que Dios te bendiga.